Buenos días, estimados amigos que nos siguen por redes. El Colegio de Contadores Públicos de La Libertad le da la bienvenida. El día de hoy vamos a tratar un tema súper interesante para el gremio contable, y no solo para el gremio contable, porque esto que vamos a conversar el día de hoy también podría aplicar para algunos otros sectores. Sin embargo, nos vamos a focalizar en el sector de los servicios de contabilidad, siendo que muchos colegas vienen haciendo una serie de cuestionamientos en relación a la inmediata prestación de sus servicios. Tenemos como antecedente que se emitió este decreto supremo 101 de la presidencia del Consejo de Ministros, donde se autoriza la fase 2 y se incluye expresamente a los servicios de contabilidad. Entonces, eso es el programa que tenemos el día de hoy. Y para tratar de ese tema, hemos coordinado con el asesor legal de nuestro Colegio de Contadores Públicos de La Libertad, el doctor Alejandro Sánchez Cabanillas, quien el día de hoy nos va a estar apoyando en todo el aspecto laboral y todos aquellos temas que son importantes para poder cumplir con la normatividad sanitaria, fundamentalmente. Alejandro, muy buenos días, bienvenidos a esta tu casa, el Colegio de Contadores Públicos de La Libertad. Tus primeras palabras de saludo para la gente que nos viene siguiendo por redes sociales. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos. Agradecer al Colegio de Contadores, a su decano, por la cordial invitación. Y bueno, estamos aquí muy gustosos de poder subsanar, de poder apoyarles con cualquier consulta relacionada a este reinicio de actividades de la fase 2, que está bastante interesante, y bueno, quedamos atentos para cualquier consulta que necesiten. Perfecto. Bien, muchas gracias, Alejandro. Vamos a empezar entonces. A ver, antes que nada, creo que lo primero que debemos centrar es el tema de este decreto supremo. La gente se pregunta, miren, ya salió el decreto supremo y ya entró en vigencia, porque la norma expresamente dice que ya entra en vigencia, y, o sea, eso quiere decir que yo ya debo inmediatamente iniciar mis actividades, ya puedo abrir mi estudio contable. Entonces, primero ubiquémonos en el decreto supremo, ¿no? Hay ahí un artículo 2 que establece claramente ciertas limitaciones, ¿no? Y vamos a, en principio, se establece que en fase 2 ya las entidades, las empresas pueden empezar a trabajar, ¿no? Hay determinadas actividades que se han previsto. Una primera cuestión es que se habla de conglomerados, ¿no? Conglomerados productivos. Y ahí viene la primera cuestión. En realidad, esto de conglomerados productivos aplica también para el caso de los servicios de contabilidad. ¿Cuál es la perspectiva ahí? Yo tengo mi lectura del tema. ¿Qué es lo que sugieres, Alejandro? Sí, ¿qué tal? Bueno, realmente ya vemos, a diferencia de la primera fase, vemos un decreto supremo un poco ya más sólido, efectivamente con más detalle respecto a las actividades productivas, respecto incluso a los sectores, donde vemos un detalle incluso ayudándose del código SIU, ¿verdad? Donde nos puede dar aún mayores luces acerca de cuáles son las actividades que se estarían reactivando o reiniciando en esta fase 2. Al respecto, podemos darnos cuenta que en esta fase 2 ya no solamente se habla de sectores, por ejemplo, agricultura, minería, servicios, sino que estos son disgregados, podemos ver en ese anexo, de tal manera que se convierte ya, para un mejor entendimiento, en un conglomerado, ¿no? Este conglomerado, tanto productivo o a nivel de comercio, es entendido a nivel normativo como un conjunto de actividades que pertenecen a un determinado sector. Sabemos que, por ejemplo, para las actividades esenciales, el gobierno pues dictó, ¿no? Les estoy poniendo a manera de ejemplo para entender esto más. El gobierno dijo, ¿sabes qué? Estas son las actividades esenciales: alimentos, funeraria, salud, finanzas, banca, entre otras, ¿verdad? Entonces, muchos se preguntaban y decían, ¿sabes qué? Yo soy un proveedor, ¿no? Yo soy un proveedor de la banca, yo soy un proveedor del sector de alimentos,
yo también soy una empresa de intermediación, de tercerización, ¿qué hago? Yo no soy propiamente hablando una empresa de los servicios esenciales. Entonces es ahí para entender un poco estos conglomerados. Es justamente estas actividades que están relacionadas a un determinado sector. Estos sectores ya han sido detallados en la fase 2 y al hablar de conglomerados, pues estamos hablando de este conjunto de actividades que van a coadyuvar a desarrollar la fase 2. Entonces ya se aclara esta pregunta que muchos tenían desde el inicio. Yo soy una empresa, incluso se acuerdan de una empresa de vigilancia, ¿qué hago? ¿Debo ir a trabajar? ¿No debo ir a trabajar? Al inicio, en marzo, teníamos todas esas consultas, ¿verdad? Ahora se han venido aclarando con la práctica, pero cuánto más con esta norma de la segunda fase, donde ya se hace mención a los conglomerados. Entonces, en buena cuenta, resumiendo este punto, está constituido pues por nuestros grupos de interés, stakeholder y otras empresas que tienen que ver justamente con llevar a cabo o sacar adelante cierto sector. Bien, Alejandro, ahí hay un tema porque este artículo 2, si uno lo revisa detenidamente, le da una facultad al Ministerio de la Producción para que mediante una resolución ministerial disponga el inicio de actividades de los conglomerados productivos y comerciales a nivel nacional. Eso a mí me sugiere que en automático, por el solo hecho de que la norma entra en vigencia, yo ya estoy autorizado a que pueda realizar mis actividades. Tal parece que se requiere previamente esta resolución ministerial para que se pueda dar el inicio a las actividades de los conglomerados. ¿Qué es lo que sugieres, Alejandro? Sí, en efecto, digamos ya la práctica de esta primera fase, entendemos que le ha dado al Estado mayores candados o establecer procedimientos incluso para poder reiniciar de manera exitosa, ¿no?, esta fase 2. Entonces, ¿qué resulta? Que sí, hay que esperar estas resoluciones, tanto del Ministerio de Producción en coordinación, incluso se indica con los gobiernos locales, para poder dar inicio a los conglomerados. Yo les aconsejaría, por ejemplo, como ha venido pasando con la fase 1, y ahora también salió un comunicado el día de ayer de producción, más que todo va orientado a un tema de sistema, ¿no? Si es que yo digo, bueno, tengo que estar atento a la resolución o debo dejarme llevar por lo que me dice el sistema. ¿El sistema qué me dice? Automáticamente todas las empresas de la fase 2 van a poder iniciar sus actividades a la inscripción, al registro de su plan para la vigilancia, prevención, control en el SICOBI, del MINSA, ¿correcto? Ya no vamos a tener que pasar por el paso previo del Ministerio de la Producción. Entonces, el consejo aquí sería dejarnos orientar o dejarnos llevar más que todo por este sistema, ¿no? Si es que en el sistema ya me habilita, me permite, pues efectivamente se me ha dado la autorización para que yo como parte de una actividad de la fase 2 pueda iniciar mis actividades. Ahora, estas resoluciones tampoco es un saludo a la bandera, ¿no? Definitivamente, y haciendo referencia a los conglomerados nuevamente, hay que esperar a que estas se dicten, se emitan, y ver cuáles son las disposiciones especiales, ¿no? Solamente para acotar, doctor y compañeros de aquí del colegio, ¿no? Realmente nosotros, desde el punto de vista de productivo, comercial, o incluso de servicios, podríamos verlo de una manera tan sesgada, un poco fría, al decir, ¿sabes qué? El gobierno me dice fase 2 y yo abro mis puertas, escribo mi plan y empiezo a funcionar. Bueno, el tema no es tan feliz como parece, ¿no? Realmente el Ministerio de Producción lo que está utilizando es un indicador, un índice que tiene que ver incluso con la capacidad de atención de las personas en cada zona. Muchos se preguntaban, por ejemplo, en Lima, que tiene mayor índice de contagio que en La Libertad, ¿por qué es que me permiten aperturar todos los restaurantes y en La Libertad no? Esa era una pregunta, por ejemplo, que se venía dando. Entonces, esto obedece también a un índice, amigos, con la capacidad hospitalaria que tiene cada región. En este caso, en La Libertad sabemos que ya, por ejemplo, el hospital de alta complejidad, el hospital regional, que son los que están atendiendo casos de COVID con hospitalización, están completamente saturados. Lima tiene una capacidad mayor hospitalaria para atender estos casos. ¿Por qué les comento esto? Porque justamente ese es uno de los indicadores que está utilizando o que está guiando el Ministerio de Producción para poder activar o no en ciertas zonas
estas fases. Entonces, no solamente tiene que ver con mi tipo de actividad o porque yo pertenezco a la fase 2 o porque ya mi plan, sino que tiene que ver incluso netamente con un tema sanitario, definitivamente, ¿no? Entonces, habrá que esperar esto, habrá que esperar la evaluación de cómo es que vamos evolucionando a nivel salud, de tal manera que estas resoluciones también nos den luz verde y podamos empezar. De acuerdo. Bien, doctor. Una segunda parte de este artículo 2 del decreto establece la excepción, ¿no? La excepción de que esto no va a aplicar para los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali, Ica y las provincias de Santa, Guarmey y Casma del departamento de Ancash. Bueno, ahí nos incluye, ¿no? La Libertad. Entonces, en el caso nuestro queda claro que todavía no va a haber ninguna sola actividad, o sea, no es posible que se realice estas actividades porque la norma expresamente así lo ha delimitado, ¿no? ¿Qué es lo que sugiere? Sí, efectivamente, ¿no? Ya todos estamos a la expectativa y a la espera de esta fase 2, según la estrategia que había trazado el gobierno. Y bueno, nos encontramos con esta situación de la restricción, ¿no? De estos departamentos, de estas regiones que sabemos que tienen bastante índice de contagio y propagación del coronavirus. Entonces, para todas las actividades que están comprendidas en esta fase 2 y además, lo cual incluye y nos ocupa en esta reunión el tema de los servicios contables, pues definitivamente no vamos a poder empezar, no vamos a poder abrir porque estamos exceptuados expresamente por las razones que les he comentado, ¿no? Región La Libertad. Entonces, no vamos a poder abrir las puertas, todavía no lo vamos a poder hacer. Claro, ahí justo la norma es totalmente taxativa y dice que la atención incluso es a puerta cerrada, así como vender productos y prestar servicios a través de comercio electrónico. No, o sea, no es tampoco que libremente se va a poder ya hacer el expendio de productos y prestación de servicios abiertamente como era antes, pre-COVID. ¿No? Hay esta limitación que la norma ha hecho expresamente, ¿no? Así es. Así es, efectivamente. Entonces, sí, Ale. Bien. A ver, entonces, el tema es el siguiente, entonces, para ir cerrando esta primera parte. Entonces, en el caso de los servicios de contabilidad, que está en la fase 2, tenemos que, primero, se podría habilitar para todos los departamentos, excepto lo que hemos mencionado, entre ellos La Libertad, ¿verdad? Y tampoco es que se van a habilitar de manera automática, sino que vamos a estar supeditados a que se emite esta resolución ministerial y que el mismo sistema SISCOVID permita el registro, ¿no? del plan. Entonces, eso quería que quede claro en principio. ¿Estamos bien en esa es la línea, estimado Ale? Efectivamente. Tendríamos que esperar la autorización ya para nuestra región, primero, y segundo, también verificar que el sistema nos permita registrar nuestro plan para la vigilancia en el SICOVID. De acuerdo. Bien, ahora entremos un poco más ya. A ver, entonces, las recomendaciones serían igual para todo el gremio contable a nivel nacional, porque en su momento seguramente estos departamentos que ahora no están comprendidos se los va a habilitar, de tal suerte que lo que ahora conversemos igual les va a ser de utilidad y hay que ir pensando en estas cosas, cómo las implementamos, porque en su momento cuando nos den luz verde empezamos a trabajar también y a prestar nuestros servicios. Entonces, la primera cuestión es esto, sin perjuicio de que podrían haber otras formas de prestación de servicio. Te comento un poco para ponerte en contexto, Alex. El tema es esto, mira, el tema de los servicios de contabilidad han sido, dice, de acuerdo al CIUE, dice, actividad de contabilidad, teneduría de libros y auditoría y asesoramiento en materia de impuestos. Eso es los servicios que están autorizados. Pero ya el hecho de hablar de actividad de contabilidad engloba todos los servicios que un contador público pueda prestar, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo se prestan los servicios? Normalmente hay estudios contables o empresas de outsourcing contable, ¿no? Que algunos tienen poco personal, 5 o 10 personas, y pueden haber también outsourcing contables que tienen 100 personas, 50, 100 personas a cargo. Entonces,
¿Cuál es la operativa del trabajo, la dinámica? Normalmente se tiene un sistema de contabilidad, tienes un servidor que funciona en las instalaciones del estudio contable y los clientes suelen llevar la documentación, los comprobantes de pago, los contratos, los documentos son llevados a los estudios contables, ¿no? Luego son devueltos, o en su caso a veces el estudio contable envía personas a recoger documentación, ¿no? Entonces, eso es más o menos el servicio que se va prestando en un estudio contable. ¿Por qué te pongo en este contexto? Porque de ello va a depender qué tan expuestos van a estar el personal del estudio contable, ¿no? Al momento de iniciar sus actividades, ¿no? Entonces, hay que tener claro esto. Ahora, hay que tener consideraciones adicionales. ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, ¿qué pasa con un estudio contable que lleva la contabilidad de una clínica? Y las personas de su estudio tienen que ir a recoger documentación de la clínica y se están exponiendo al contagio. O tienes estudios contables que están ubicados en una zona donde hay masiva concurrencia de personas, por ejemplo, en nuestro caso, cerca al Mayorista, cerca a la Hermelinda, o en el caso de Lima, cerca de Gamarra, en zonas donde hay una gran afluencia de personas. Eso implica una exposición al contagio de los colaboradores de los estudios contables. Ahora, incluso tenemos un servicio que es el servicio de auditoría. En los servicios de auditoría, incluso el personal tiene que desplazarse a las oficinas de la empresa para que revise la documentación. Y incluso a veces, si la empresa está en otro lugar o tiene sedes o sucursales a nivel nacional, hay que viajar a los otros lugares para poder hacer las comprobaciones que las normas de auditoría exigen. Entonces, esas son las cuestiones particulares que tenemos en la prestación de los servicios de contabilidad, ¿no? Y te lo comento, Alejandro, para tener, digo yo, reitero, el contexto del tema. Ahora, lo otro que podría causar preocupación es que podría ser que los estudios contables no tengan a todo su personal con contrato a plazo determinado o indeterminado, ¿no? O como se dice comúnmente, en planilla. Es más, a veces se contrata practicantes que, bueno, algunos están estudiando todavía, estudiantes, otros ya egresados. Sin embargo, tampoco se suscriben a veces los convenios, ¿no? De prácticas. Entonces, todo este es el contexto. Te pongo en contexto porque, en efecto, podría ocurrir de que si no se observan las normas sanitarias que el gobierno viene dando y ocurriera una serie de contingencias que podría ocurrir, digamos, las implicancias para el estudio contable serían importantes. Entonces, te dejo para que comentes un poco esto que yo te he dicho del contexto, ¿no? De la prestación del servicio, qué punto de vista, qué perspectiva tienes. Sí, excelente, gracias por ese contexto, ¿no? Definitivamente, luego de lo narrado, vemos que los profesionales de contabilidad están bastante vinculados justamente a la actividad empresarial en todo su conjunto. Vemos que en todo sector va a haber este contacto, ¿verdad? Perdón. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta, ahí se mencionaba, por ejemplo, ¿qué pasa si mi personal, yo, empresa contable, tiene que ir o desplazarse a una entidad, a una empresa que está realizando labores, por ejemplo, una clínica o a un mercado de abastos, etcétera, que ahora viene funcionando con normalidad, ¿no? Y está exponiendo también su salud. Lo primero que hay que dejar en claro aquí para todos los contadores a nivel nacional es lo siguiente, ¿no? Ya el gobierno emitió esta resolución famosa, la 239-2020-MINSA. Esta es la resolución, digamos, general que regula todos los lineamientos y los procedimientos que hay que seguir para prevenir, para controlar el COVID en el centro de trabajo. Y esto lo debe aplicar toda empresa. O sea,
para darles un ejemplo, ¿no? Si es que yo, contador, me dirijo a una clínica para hacer labor contable, para recabar documentación, yo como contador incluso, supongamos, no tengo todavía mi plan para la vigilancia, supongamos eso, ya he estado en la fase 1, estoy hablando en abril, estoy hablando en mayo, pero la clínica como entidad, como persona jurídica, sí debe haber tenido y debe tener ese plan para la vigilancia. Y con ello, pues, sus protocolos y todo para prevenir que incluso, no solamente esto es un control, pues, para trabajadores que yo tenga en mi propia planilla, sino también para terceros, que en este caso pueden ser locadores, o para trabajadores de empresas de intermediación, entre otras. Entonces, estos lineamientos, estos protocolos, no solamente las aplica o las debe tener en cuenta el servidor que se apersona a esa entidad, sino además esta entidad para que pueda ser respetado por este colaborador, que es un contador que va a recabar documentos, por ejemplo. Entonces, eso es algo importante, ¿no? De aquí nos estamos dando cuenta de que no solamente ya estas empresas tienen sus planes para la vigilancia, sino que ahora también, como parte de la fase 2, estoy hablando en otras regiones incluso, parte de la fase 2, los servicios de contabilidad ya están permitidos de iniciar sus labores. Entonces, ¿cuál es la primera obligación que debe tener en cuenta toda empresa de contabilidad, todo el rubro de contabilidad? La primera obligación como persona jurídica es elaborar ese plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. Eso es lo primero que debemos hacer, ¿correcto? Entonces, ya si, como bien lo decía usted, ¿no? Ya si yo soy de La Libertad, si yo soy de Piura, si soy de Tumbes, si soy de Loreto, supongamos, no lo hago. No, la recomendación es hacer este plan para la vigilancia. Todas las personas jurídicas, todas las empresas, todo empleador está en la obligación de tener su plan para la vigilancia. Así tenga 20 personas, así tenga 8 personas, ¿correcto? Eso no tiene nada que ver. Yo tengo que tener mi plan para la vigilancia y este plan para la vigilancia no solamente, digamos, va a ser de aplicación para mis trabajadores, sino también para aquellos que me visiten, por ejemplo, para mis visitas, clientes que van a dejar sus facturas, sus documentos, o si yo, por ejemplo, sé que mi personal tiene que desplazarse a otra empresa, a otra entidad, o tiene que viajar, pues también voy a tener que tener esas consideraciones en cuenta para poder incluirlas en mi plan para la vigilancia. Entonces, digamos, aterrizando ya este tema, lo que debemos hacer ya en el rubro contable, si tú tienes una empresa de contabilidad o vinculada al rubro de los servicios contables, debes de implementar y hacer tu plan para la vigilancia. Recordemos que este plan para la vigilancia es de exclusiva responsabilidad del empleador. Les doy unos alcances muy pequeños. Además, debe de ser aprobado pues, por mi Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si tú tienes más de 20 trabajadores, como empleador, estás en la obligación de tener tu comité. Si tienes más de 20 trabajadores, si tienes menos de 20 trabajadores, tu supervisor de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este plan para la vigilancia, una vez que tú, empleador, a través de tu área de recursos humanos o a través de tu área que está encargada del tema de la vigilancia en la salud de la empresa, una vez que lo tienes listo, le corres traslado y se lo pasas este plan para la vigilancia a tu comité de seguridad y salud en el trabajo, quien tiene 48 horas para que lo apruebe. Y una vez que lo tienes aprobado con un documento, puede ser un acta extraordinaria de aprobación de este plan, ya tienes tu plan para la vigilancia listo con tu documento de aprobación por el comité, de tal manera que ya puedes remitirlo y registrarlo en el MINSA. Esto les estoy hablando a nivel nacional, con la restricción de que todavía en nuestra región pues vamos a tener que esperar esta luz verde, ¿no? Pero ya nos vamos preparando para esto. Perfecto, clarísimo. A ver, doctor Alejandro, este decreto supremo 080-2020 establece, pues, en efecto, dos instrumentos que habilitan a cualquier entidad a prestar sus servicios o a realizar comercios, que es el protocolo sanitario sectorial y, como bien ya lo ha señalado, el plan para la vigilancia y control del COVID, ¿no? Entonces, en el caso del rubro contable, ¿este protocolo sanitario sectorial ya está aprobado o lo debe aprobar? ¿Qué sector lo debe aprobar? Porque esto es previo según este decreto 080-2020. Sí, todavía no está, tenemos que estar a la espera.
Esto va a ser dado por el MINSA, ¿correcto? Y vamos a estar vigilantes a la espera de que se apruebe este protocolo específico. Sin embargo, como bien les indicaba, no todos los sectores lo están haciendo. Les comento que a la semana se vienen emitiendo un promedio de entre 10 a 15 protocolos por semana, y además muchos protocolos que ya se han venido emitiendo desde abril, ahora se vienen modificando. Entonces simplemente hay que estar atentos a este protocolo específico para este sector y bueno, habrá que adecuar nada más nuestro plan para la vigilancia al protocolo. Lo que hace el protocolo es dictar los lineamientos para un determinado sector. Eso es el protocolo. A veces se confundían y decían, yo ya tengo mi protocolo, no voy a empezar, tengo mi empresa con mi protocolo. Las empresas no tienen su protocolo. El protocolo lo dicta el gobierno, el sector correspondiente, y lo que las empresas hacen es su plan para la vigilancia, y este plan para la vigilancia lo adaptan obligatoriamente al protocolo de su sector. Lo haya emitido, y si no lo ha emitido, pues seguimos con la resolución del MINSA, la 239. Hay una pregunta concreta. ¿Qué pasa si aún no emiten el protocolo, el sector, no hay el protocolo, y sin embargo ya se habilitó la posibilidad de comunicar el plan por el SID-COVID? ¿Igual ya puedo empezar a prestar servicios o necesariamente hay que esperar la emisión del protocolo? No, si es que yo tengo ya mi plan para la vigilancia, ¿correcto? Y este plan para la vigilancia ha seguido los procedimientos y los pasos que les he comentado, y ya yo puedo registrarlo en el MINSA, automáticamente inicio mis labores. Eso es lo que establece claramente esta norma, automáticamente. Claro, es que lo que sucede es que el protocolo ordinariamente se organiza en función a esta resolución ministerial 239 del MINSA. Eso es lo que dice expresamente este decreto 080, ¿no? Entonces, por ahí creo que está la lógica de que directamente yo puedo, en tanto que me haya adecuado mi plan para la vigilancia y control en función a esta resolución 239, ¿no? Bien, bueno, entonces lo que debo ir concluyendo es que los estudios contables que requieran iniciar sus actividades, ¿no? El primer paso que tienen que dar formalmente es que hay que elaborar este plan para la vigilancia. Entonces, vamos hablando, doctor, un poco más a detalle de este plan para la vigilancia y control del COVID. A lo mejor ahí tenga usted a la mano su resolución 239 para ir comentando algunos aspectos que me parecen interesantes. Mi primera impresión, ¿no?, de la revisión, de la lectura que hice de esta norma es que las empresas, los empleadores, en este caso los estudios de contabilidad, sociedades de auditoría o asesoría de impuestos, van a tener que asumir altos costos para implementar el plan. No es tan sencillo como parece, porque esta resolución 239 expresamente señala quien es el obligado de facilitar y asumir los costos, habla de costos directamente, es el empleador. En este caso sería la persona que lleva a cabo, tiene a cargo el estudio contable, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión no tan sencilla. Pareciera que ya yo mismo empiezo a trabajar, porque todos queremos empezar a trabajar, ¿no? Sin embargo, cuando tú entras a revisar el plan, te encuentras con este tipo de cosas, que está bien desde la perspectiva de la salud, porque esta es una obligación del Estado de índole constitucional, ¿no? Sin embargo, en la práctica resulta a veces un poco complicado. La primera cuestión, cuando yo he revisado la 239, dice, hay que considerar en el plan el número de trabajadores, o sea, cuántos trabajadores son. El riesgo de exposición al COVID por puesto de trabajo. O sea, dependiendo del puesto de trabajo que están expuestos. Por ejemplo, yo comentaba hace un rato, ¿no? ¿Qué pasa con niveles de riesgo? Claro. ¿Qué pasa con el trabajador que se va a la clínica a recoger la información, el que viaja y tiene que estar expuesto? Y lo último es que también hay que comunicar el tema del grupo de riesgo, ¿no? Entonces, en esa primera consideración que hay que tener, que son temas previos, creo que antes de abrir tus servicios contables tienes que tener en cuenta. ¿Cuál es la sugerencia ahí, Alejandro? Nuevamente, muy oportuno, ¿no? Yo creo que muy oportuno este conversatorio para todos, ¿no? Para todo el sector realmente. Ya hay puntos previos que debemos tener en cuenta y que no nos sorprenda, ¿no? Vemos que también hay empresas que están realizando planes para la vigilancia, ¿correcto? Pero más allá de eso, el plan para la vigilancia es una labor, digamos, que está a cargo del empleador.
Y el empleador más que nadie es quien conoce, ¿no? Mi rubro, conozco cuáles son los riesgos, cómo es que estoy como empresa, ¿no? Entonces, la información que primero debemos tener a la mano y debemos tener en cuenta para poder elaborar nuestro plan es justamente lo siguiente. No sé si ahí ustedes también pueden tomar nota, pero miren, muchas empresas no tienen a la fecha su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo vigente o actualizado. Me he encontrado con muchas entidades que, por ejemplo, dice, ¿sabe qué? Ya tengo mi plan listo y tengo que adjuntar el documento de aprobación del Comité de Seguridad en el Trabajo, pero mi comité ya hace 2 años que no funciona, ya renunciaron, ya salieron los que estaban en el acta. La primera recomendación que les doy es activar su comité. Ya también ha salido una norma, el decreto legislativo 1499, que este decreto legislativo establece que incluso en caso de vencimiento durante la emergencia sanitaria del periodo de los miembros del Comité de Seguridad en el Trabajo, este se va a prorrogar de manera automática. Entonces no necesitas hacer elecciones si ya venció. Por ejemplo, si en abril venció el periodo de mis miembros del Comité de Seguridad en el Trabajo, por esta norma, por este decreto legislativo 1499, ya no tendría yo que hacer elecciones en esta etapa de emergencia sanitaria para prorrogarles su periodo. Entonces ya yo puedo trabajar con ellos me pueden aprobar mi plan para la vigilancia. Lo primero entonces es activar eso. Si tú eres una empresa contable de menos de 20 trabajadores en planilla, debes tener un supervisor en seguridad y salud en el trabajo. Si no lo tienes, desígnalo de una vez, elígelo de una vez, de tal forma que esta persona apruebe tu plan. Segundo, lo que debes tener claro, si tú tienes diversas sedes como empresa contable o como empresa, cualquier empresa comercializadora, productiva, debes de tener tu relación de sedes, todos tus domicilios, ¿correcto? Ese es 2. 3, debes de adjuntar la nómina de todos tus trabajadores, pero no solamente la nómina de tus trabajadores, tu planilla, sino además la calificación de estos 4 niveles de riesgo. Tú debes de saber y de calificar, esto debe estar también en tu plan, debes desde ahora calificar e identificar cuál es el nivel de riesgo de mis trabajadores. La norma establece bien claro 4 niveles, un nivel bajo, nivel medio, nivel alto y nivel de muy alto riesgo, según el nivel de exposición. Entonces, según la práctica y para el rubro contable, según lo que me estaban comentando al inicio ustedes, se podría calificar entre un nivel bajo o un nivel medio, ¿correcto? Aquí es interesante hacer una acotación porque como empleador voy a estar exento de realizar pruebas para descarte o pruebas de COVID si es que mis trabajadores están expuestos a un nivel bajo de riesgo. Es obligatorio para aquellos que tienen un nivel mediano en adelante. Entonces va a depender bastante de la calificación que yo haga de cada puesto, de cada trabajador, ¿correcto? Por ejemplo, el trabajador Pedro Pablo. Este trabajador Pedro Pablo tiene un nivel mediano de riesgo según su actividad porque tiene que ir a la clínica, tiene que tener contacto a menos de 2 metros con otras personas en el exterior o con clientes. Ya, definitivamente es mediano riesgo. Por ejemplo, o para que tengan un ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son mediano riesgo en la vida cotidiana? Las cajeras de los supermercados, ¿correcto? Los que atienden en un grifo, ellos son mediano riesgo. Entonces, algo similar puede ocurrir en la actividad contable, si es que yo, por ejemplo, tengo que atender al público, es mediano riesgo, ¿correcto? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, luego de esa nómina, debo de calificar el nivel de riesgo. Eso ya tú debes de, como contador, como empresa de contabilidad, deben tenerlo clarísimo. Lo segundo, y ya vamos pasando, digamos, a otro tema ahí dentro del plan para vigilancia, dentro de otro rubro, son los procedimientos obligatorios de prevención del COVID. Hay 7 procedimientos y estos procedimientos están orientados a la prevención en el centro de trabajo. Realmente son muy sencillos de poder entender. Lo que sí debemos hacer es aplicarlo, ¿no? Uno de esos procedimientos es, por ejemplo, la limpieza y desinfección del centro de trabajo. Si tú tienes un estudio contable, vas a tener que diariamente desinfectar, limpiar tus escritorios, ¿correcto?
el lugar del trabajo donde va a ir, por ejemplo, el practicante, donde va a ir tu asistente contable, tu contador, a prestar servicios al centro de trabajo. Entonces debes cumplir con un procedimiento que te va a decir qué insumos debes utilizar, cada qué frecuencia los vas a desinfectar, los vas a limpiar, todo eso debe estar en tu procedimiento. No es un criterio, es simplemente que debe estar en un procedimiento claramente establecido para tu empresa. Identificación de sintomatología. Para esto hay una ficha, ya en un formato de sintomatología, que debe de llenar cada trabajador tuyo antes de su reingreso al trabajo. Esta ficha también está como anexo y debe de ser llenado de tal manera que todos tus trabajadores como empresa de contabilidad deben de llenarla, ¿correcto? Lavado y desinfección de manos obligatorio. Esto es importante y aquí voy a hacer una precisión, no solamente digamos en que la gente lo haga, sino también hay una obligación de los empleadores. Por ejemplo, si te visitan la inspección del trabajo, tú debes de tener rótulos, debes tener avisos, dónde está el jabón, dónde está el alcohol, ¿correcto? Dónde están los servicios higiénicos para que tú puedas asearte y lavarte las manos. Ese procedimiento que ya todos conocemos de los 20 segundos, del jabón, de la toalla desechable, todo este procedimiento debe estar detallado en el plan para la vigilancia, ¿correcto? Y además también publicitarlo, socializarlo entre los trabajadores, entre los compañeros. Quiere decir que cuando es como un reglamento interno, ¿no? Cuando tú das de alta a tu trabajador, le das su reglamento interno. En este caso vamos a retomar las actividades, vamos a reiniciar las labores. ¿Qué es lo primero que tú tienes que hacer? No hay una obligación expresa de darle una copia del plan para la vigilancia, pero sí establece la norma expresamente de que debe estar a disposición de todos tus trabajadores este plan para la vigilancia. ¿Qué quiere decir? Como es copioso, tiene bastantes páginas este plan para la vigilancia, debe estar a su disposición. La recomendación es que la puedas enviar por su correo, la recomendación es que utilices en menor medida el contacto físico, que utilices más los canales digitales. Socializa estos procedimientos a tus trabajadores, hazles de su conocimiento para que cuando ellos vayan al trabajo sepan que a la entrada va a haber, por ejemplo, una bandeja donde ellos van a desinfectar sus zapatos. Que ellos sepan qué es lo que van a hacer si tienen que coger las escaleras. Que ellos sepan si en tu empresa, por ejemplo, tú eres una empresa de contabilidad que presta servicios en una torre de negocios, ¿correcto? Un business tower, y tienes que utilizar el ascensor. Como empresa de contabilidad, tú, por ejemplo, prestas servicios en el piso 10, en el piso 8, ¿qué es lo que debes hacer? También debes tú de incluir, ¿correcto? Dentro de tu protocolo, dentro de tus procedimientos, incluir cuánto es el distanciamiento en el ascensor. Evitar coger las manijas, por ejemplo, las escaleras. Todo eso. Lavado y desinfección de manos, sensibilización en la prevención del contagio en el centro de trabajo. Muy importante. Debes de sensibilizar estos temas en el centro de trabajo. Tener reuniones con ellos, correcto, reuniones periódicas, donde sensibilices al trabajador que no solamente debe cuidarse en el centro de trabajo, sino además cuidarse porque los suyos lo esperan en su casa. Cuidarse porque además de que está y debe de evitarse un foco infeccioso en el centro de trabajo, pues él también está en la obligación, este trabajador, de evitar llevar este virus a su domicilio. Medidas preventivas colectivas tienen que ver, por ejemplo, con las reuniones. Las reuniones, normalmente nosotros los profesionales acostumbramos a reunirnos mucho para coordinar, para diseñar estrategias, conversar acerca de un cliente. Estas reuniones deben de ser exceptuadas en la mayor medida posible con presencia física, ¿correcto? Si es muy urgente, pues tendrá que guardarse el distanciamiento social obligatorio. Pero en la mayor medida, amigos, estas reuniones deben de ser de manera virtual, es lo que establece la norma. Entonces, esas son medidas, por ejemplo, colectivas, medidas de protección personal, ya las he mencionado anteriormente. Hay que reiniciar, hay que realimentar estas medidas de protección personal. Cuando yo salgo, ¿qué pasa? Mis trabajadores se desplazan de tal distrito a mi centro de trabajo. Mis trabajadores utilizan, ¿qué medio de transporte utilizan? Particular o de transporte público. Todas estas recomendaciones yo tengo que dárselas a mis trabajadores, porque estoy cuidando la empresa, estoy cuidando a mí, estoy cuidando a mis trabajadores.
Miren, es gravísimo que un trabajador se te contagie de coronavirus. Es gravísimo. ¿Por qué? No nos vayamos por el tema primero de la multa o la inspección, no, analicemos el tema sanitario primero. Es gravísimo porque tú vas a tener que cuarentenar a ese trabajador necesariamente, vas a tener que obviamente también darle una licencia, con goce de haber vas a tener que seguir pagándole, no está sujeta a compensación, ojo, y además vas a tener que cuarentenar a todos los compañeros que han tenido contacto con él. O sea, en otras palabras, esto te lleva a ti un alto riesgo de que puedas paralizar las labores. Tú inicias, ¿no? Soy fase 2 y bueno, estoy muy contento, tengo mi plan para la vigilancia, ya me aceptó el SICOBI, MINSA, pero por no tener en cuenta y no tener claro estos procedimientos, puede que alguien se contagie en tu centro de trabajo y tú estés en la obligación de cerrar. Porque, no porque una autoridad administrativa te lo ordene incluso, sino porque son 10 en el centro de contabilidad, son 10 en el estudio. Muy bien, uno de ellos tuvo positivo en coronavirus, los otros 9 tuvieron contacto con él, cuarentenas a todos. ¿Qué haces? Paraliza tus actividades. Entonces es importantísimo poder tener estas medidas de prevención, amigos. Y bueno, finalmente la vigilancia permanente de comorbilidades relacionadas al trabajo en el contexto del COVID. Esto es algo interesante porque ya habíamos visto que las comorbilidades, como son estas enfermedades que constituyen un factor de riesgo, además de la edad, que ahora ya se ha modificado el criterio de la edad como factor de riesgo. Recordemos que antes era de 60 años, ahora es factor de riesgo o integra grupo de riesgo todo trabajador que tiene más de 65 años, para lo cual también hay un procedimiento del retorno al trabajo de estos trabajadores para el grupo de riesgo, retorno al trabajo de manera presencial, y además los que presentan ciertas comorbilidades que constituyen factor de riesgo para el coronavirus. Entonces, para ellos también hay que tener una atención especial. Este procedimiento son 5 pasos que en su oportunidad ha sido publicado de manera oportuna también en la página del Colegio de Contadores, que deben observar cada uno de ustedes. Eso es básicamente los lineamientos, los procedimientos que hay que tener en cuenta en este plan para la vigilancia, amigos, y la recomendación es que pues echemos ya de una vez a mano para hacer estos planes, los revisemos y estemos preparados para iniciar nuestras labores de manera presencial. Muy bien, muy claro, doctor. A eso yo decía, eso yo comentaba, cuando uno revisa esta resolución 239, ¿no? Que es bastante estricta en el cumplimiento de las medidas de prevención del contagio. Y eso, decía yo, lleva a las empresas, en este caso los estudios contables, a asumir altos costos para su implementación, ¿no? Entonces, a veces se sugieren modelos, ¿no? Vi que el Colegio de Abogados había publicado un documento, ¿no? Un plan de vigilancia, un modelo. En realidad, ese modelo será muy referencial porque cada empresa, cada entidad, cada estudio contable es una realidad distinta, tiene una variedad de trabajadores totalmente distintos. Entonces, hay que hacer y hay que evaluar en cada caso en particular, de acuerdo a estos criterios que claramente está establecido en la resolución 239, estos 7 criterios que bien acaba de comentar el doctor Alex, ¿no? A efectos de poder cumplir, porque yo puedo tomar un modelo, el modelo lo tomo, le pongo, le cambio de nombre y lo envío, ¿no? Una vez enviado, yo empiezo a trabajar. Sí, pero si eso no está adaptado a mi realidad, me va a traer consecuencias gravísimas. Entonces, no podemos exponernos a esta situación. Entonces, doctor, reitero. Sí, claro, sí, Alejandro. Sí, permítame ahí cortarle un poco. Sí. ¿Qué pasa? Esto es interesante que está mencionando, ¿sabe por qué? Porque yo tomo el modelo, que está muy bien, correcto, está bien elaborado, bien esquematizado, pero quizás no se ajusta al tamaño de mi empresa o a la forma de mis labores. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la soga del cuello, por así decirlo, de hacer esto de manera indiscriminada o con poca responsabilidad? Es que justamente lo establece la norma de manera expresa. Este documento que yo subo al SICOBI, este documento que yo logro registrar al SICOBI de manera exitosa, va a servir como un documento oficial para que luego después tanto el MINSA como el Ministerio de Trabajo me fiscalice. Y me va a decir, tú pusiste esto en tu plan. Muy bien. Entonces, ¿dónde está que lo estás cumpliendo? Tú pusiste que ibas a desinfectar cada tantas horas, ibas a
a dar esto, lo otro, ¿dónde está que lo está cumpliendo? Entonces es importante justamente saber qué documento vamos a utilizar adecuado, adaptado a nuestra realidad, porque este va a ser un instrumento de fiscalización por parte del MINSA y del Ministerio de Trabajo. Ya, gracias. Muy bien, interesante. Y justamente a eso iba. ¿Por qué razón? Porque a veces la gente es muy ligera a veces en hacer comentarios y se ve en redes, ¿no? Comentarios que a veces podrían confundir a las personas, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque se le da una interpretación distinta a la norma, o si no han leído bien la norma, podrían estar tomando decisiones erradas. Y en relación a ello, justo he visto un comentario que han hecho en nuestras redes y claro, vamos a comentar un tema que lo teníamos preparado para el momento. Salió ayer un comunicado, ¿no? Donde justamente hacían referencia a que solamente hay que comunicar el plan de vigilancia, prevención y control a través de SICOBI, ¿no? Ya elimina el tema del Ministerio de Producción. Y entonces, sin embargo, hace una precisión en un párrafo, dice: asimismo, precisar que las personas naturales con negocio no necesitan registrar su plan de vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. Entonces, ¿a qué voy con este comentario? La primera cuestión es, los estudios contables y de auditoría o de asesoría en materia tributaria pueden ser, ordinariamente son sociedades sin fines, sociedades civiles, pueden ser sociedades anónimas, ¿no? Pueden ser empresas individuales, o sea, pueden ser personas jurídicas, y en su caso, y hay mucho de esto, hay contadores que prestan el servicio a título personal, ¿no? Entonces, contadores independientes se le llama. Independientes entre comillas, ¿por qué lo digo? Porque tú llegas al estudio del contador independiente que emite un recibo por honorarios y dentro del local encuentras 5 personas que son los que llevan la contabilidad y 3 practicantes o 5 practicantes más. Ahí ya no estamos hablando de una persona natural que preste su servicio a través de ese recibo por honorario. Estamos hablando de una persona que tiene un negocio informal, pero que no lo tiene declarado ante la SUNAT como renta de tercera categoría, ¿no? Entonces, no es una... En ese caso, ese sería una empresa unipersonal, una persona natural con negocio. Entonces, en ese caso, para ellos sería aplicable esto, el tema del no registro. Pero digo, que quede claro nuevamente, persona jurídica, sociedades civiles, sociedades sin fines, sociedades anónimas, EIRL, ellas sí tienen que registrar. Ya, segundo tramo, aquellos sujetos que son persona natural con negocio, es decir, aquel contador que sí ha tramitado su RUC, está como empleador, tiene a sus trabajadores en planilla. Y tercer punto es supuesto, comillas, contador independiente, pero que tú llegas a su estudio contable y tienes personal. Entonces, ¿también le aplica también a esta persona? ¿Cómo es el tema? Porque, entre comillas, no tiene personal a su cargo, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Claro, sí, no, muy bien, porque esto se da en la realidad, ¿no? Y de hecho, de hecho, muchos se estarán preguntando, bueno, la norma no me lo exige, ¿no? Desde ya la persona natural con negocio lo establece expresamente, no está obligado a registrar su plan para la vigilancia en SICOBI. Ojo con esta manifestación, ¿no? Si bien es cierto, yo no estoy obligado a registrarlo, pero no quiere decir que no esté obligado a hacerlo. O sea, de que debo tener como persona natural con negocio, porque sabemos que como persona natural con negocio podemos tener también trabajadores en planilla, ¿correcto? No quiere decir que no tenga trabajadores a cargo. O sea, sí puedo tener trabajadores a cargo, no tengo la obligación de registrarlo, pero no dice que no tiene la obligación de no tenerlo. Entonces, debe de tener de todas maneras su plan para la vigilancia. Lo que sí se va a ahorrar el trámite de registrarlo al SICOBI. Eso es respecto a las personas naturales con negocio. Ahora, respecto a aquellos profesionales que ejercen la profesión de forma individual, correcto, aquellos que se encuentran en la cuarta categoría de tributación, ustedes manejan muy bien, profesional independiente, pues es un profesional independiente y punto. O sea, no podemos decir que este profesional independiente tiene trabajadores a su cargo y emite recibos por honorarios. Eso es inconcebible. Entonces, aquel profesional independiente que emite recibos por honorarios, pero que en su oficina tiene a 5, a 10
trabajadores, digamos, ¿no? O prestadores de servicios, la recomendación es la formalización, definitivamente, ¿no? Formalizar, tener en claro si ellos son tus trabajadores o qué relación tienen contigo. Quizás son una asociación, quizás son una sociedad, o finalmente son tus trabajadores y lo que debes hacer es formalizarlos. Entonces, yo creo que también estas etapas que estamos viviendo justamente tienen bastante que ver con la lucha contra esta formalización o a favor de la formalización, y hay que tener claro quiénes son mis trabajadores, y hay que tener claro si yo soy un prestador de servicios independiente o soy un empleador finalmente. Recordemos que las relaciones de trabajo, las relaciones laborales se rigen por el principio de primacía de la realidad, y eso hay que tener muy, muy, muy en cuenta. Bien, perfecto. Clarísimo, porque ahí justamente las personas piensan que no, como ya no tengo obligación de registrar mi plan, entonces yo ya me salvé de las obligaciones. Mentira, porque el comunicado dice simplemente no comunicar, y ese trámite ni siquiera cuesta, no es simplemente enviar el documento. Claro, me ayuda a que cuando me vengan a fiscalizar, yo ya no tenga previamente lo que decía, ¿no? El plan ya comunicado, ¿no? Y eso contrasta contra mi realidad. En este caso me pedirán, a ver, dame tu plan, a ver, de tu plan que has implementado, ¿no? Sería la revisión, el control sería de manera distinta. A mí este comunicado, la verdad, me parece criticable. ¿Por qué razón? Porque establece este párrafo justo de las personas naturales, establece una regulación que yo entiendo debería estar en la norma. ¿Por qué razón? Porque si tú dices, por ejemplo, persona natural con negocio o empresa unipersonal que no está obligado a comunicar, entonces como no estoy obligado a comunicar, entonces yo mañana mismo abro mi puerta y empiezo a atender. O bueno, a puerta cerrada, como dice la restricción de la norma. O sea, yo no necesito registrar nada, por lo tanto, como no necesito registrar nada, entonces yo ya mismo puedo prestar mis servicios, ¿no? Es esa la interpretación, y digo, cuestionable además porque está a nivel de un comunicado, ni siquiera es una resolución, ¿no? O sea, es cuestionable. ¿Qué opina, autor? Sí, sí, cuestionable, y se presta pues a este tipo de interpretaciones, ¿no? Y justamente en esta conversación, que es, digamos, el motivo de esclarecer estos puntos, debemos tener en cuenta de que si, digamos, para una persona jurídica que entendemos está societariamente organizada, ¿cuánto más esto tendríamos que tomar para una persona natural con negocio, ¿no? No quiere decir que yo como persona natural con negocio voy a estar desorganizado, definitivamente no dice eso el comunicado, y como bien pues se advierte en esta conversación, definitivamente si yo estoy exonerado de presentar al SICOBI el plan, no quiere decir que no lo deba de tener, ¿no? Tengo que tener mi plan como persona natural con negocio, y si voy a atender, pues ya al decir conglomerado, o sea, por eso es importante este término conglomerado también, ¿no? Me está incluyendo a personas naturales con negocio, me está incluyendo a personas jurídicas. En el último párrafo de ese artículo 2 establece que todos los integrantes de este conglomerado deben de ajustarse a las normas sanitarias. Entonces, ¿qué quiere decir? Que definitivamente no voy a poder abrir, por así decirlo, a puerta abierta, ¿no? ¿Correcto? Entonces, debemos ahí observar y tener un poco de coherencia al momento de aplicar este comunicado a nuestra actividad, en este caso de contabilidad, ¿no? Interesante los puntos de vista, digo, porque la gente, digo, piensa que ya mismo empieza a trabajar, pero hay que tener en cuenta todo este tipo de cosas que vamos comentando. ¿Quién supervisa el cumplimiento de estas disposiciones? Ahí la norma establece que esta información del plan le van a facilitar a su salud y a SUNAFIL, ¿no? Sí. ¿Cómo se va a hacer la fiscalización del cumplimiento de estas obligaciones? Muy buena pregunta. Desde ya les digo que se viene haciendo. En Lima se inició el mes pasado, y aquí en La Libertad también a finales de mayo, y en estos primeros días están siendo, por así decirlo, bombardeadas las empresas respecto a la fiscalización. Y básicamente es un checklist de preguntas que tú debes de remitir a SUNAFIL si cumples o no cumples. Hay un esquema ahí de preguntas, en algunos casos son 15 preguntas, en otros casos son 19 preguntas, para que más o menos tengan en cuenta, en las que te preguntan si en tu plan para la vigilancia
Tú has incluido disposiciones, por ejemplo, de los lineamientos de limpieza y desinfección de manos, limpieza y desinfección de los ambientes de trabajo, entre otras obligaciones. ¿Has considerado grupo de riesgo? ¿Qué has considerado? Desde ya la fiscalización se viene dando por parte de SUNAFIL en esta primera etapa, y hay que estar preparados para ello, que no les sorprenda que a las empresas, y en este caso a las empresas de contabilidad, les llegue un correo, o les puede llegar por correo o también por casilla electrónica, ¿eh? Porque ojo que SUNAFIL habilitó la casilla electrónica, les puede llegar por ambos medios, por ambos canales, estas cartas circulares donde te preguntan y te dicen, ¿sabes qué? Contéstame, ¿qué es lo que tú has considerado en tu plan para la vigilancia? Entonces, esta control y esta fiscalización ya se viene dando y seguramente, pues, ustedes se van a familiarizar con ella porque van a ver alguna de estas cartas que les puede estar llegando a las empresas que asesoran o además también a sus empresas de contabilidad, ¿no? De acuerdo. Todo este tema que vamos conversando, y eso quiero que debe de quedar claro en las personas que nos siguen, todas las medidas que el gobierno viene dando son para prevenir la salud, para no poner en riesgo a los trabajadores, ¿no? Entonces, hay que entenderlo así, porque el peor escenario es que uno de nuestros trabajadores se contagie, ¿no? Y eso implique que contagie al resto. Oye, una vez que ocurra el contagio, luego el MINSA tiene una resolución ministerial, la 193, ¿no? Donde establece determinado seguimiento que debe hacerse, ¿no? Cuando ya hay una persona contagiada. Eso también es importante que tenerlo en cuenta, doctor. Efectivamente. Hay cierto protocolo, se activa un protocolo cuando alguien presenta, primero hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Cuando uno presenta síntomas y cuando uno tiene el diagnóstico positivo, ¿no? Hay dos cosas diferentes. No sabemos, el que presenta síntomas puede tener un resfriado común, ¿correcto? O puede tener algún síntoma relacionado a coronavirus, no se sabe. Entonces, lo que debemos primero hacer es llamar a MINSA, tenemos ahí los canales del 103, también tenemos un número de WhatsApp, tenemos también el correo infosalud@minsa.gov.pe, tenemos el SAMU, entre otros canales que me reservo también, digamos, la opinión de que si están funcionando o no, si te responden o no, esa es otra historia, porque es muy fácil quizás mencionarlo y decirlo, ¿no? Pero al momento de la práctica ustedes saben que esto muchas veces no funciona y uno mismo tiene que ir al MINSA o a la clínica a gestionar, digamos, el procedimiento, ¿no? Entonces, esto es con los que presentan los síntomas. Con los que presentan positivo, definitivamente está la cuarentena que tú debes otorgarle como empleador a este trabajador. Ya les mencioné que es una cuarentena o es un aislamiento con goce de haber, y además debes de asegurarte como empleador que le das, por ejemplo, le puedes dar tú un procedimiento documentado o enviarle a su celular cuáles son las recomendaciones que él debe tener en cuenta mientras esté cumpliendo su aislamiento. Esperemos, por ejemplo, en algunos casos, que no sea en un sanatorio o en un centro de salud, esperemos que sea en su domicilio esta cuarentena, pero tú como empleador debes de darle estas recomendaciones que él debe de cumplir, debe acatar mientras esté en su aislamiento social, pero ya por el tema de la cuarentena de un diagnóstico positivo. Entonces, además de esto y como tercer punto, tú como empleador a nivel general y también como empresa que brinda servicios de contabilidad, debes de adoptar medidas respecto a la sede y respecto a tres cosas. Primero, respecto a tus trabajadores, a los demás trabajadores. Identificar quiénes han tenido contacto con este trabajador. Debes de identificarlo de forma inmediata. Debes también tomar medidas respecto al espacio de trabajo. Si el trabajador que dio positivo o que tuvo sintomatología de coronavirus estuvo en un determinado ambiente, en un determinado espacio, vas a tener que adoptar medidas como la desinfección, la fumigación, entre otras, ¿correcto? Y por último, es hacer el seguimiento a esta persona que está contagiada. No solamente lo pones a disposición del MINSA y ya me olvido como empleador de él, ¿no? Ya veremos si se recupera o no, sino que tú debes de hacerle un seguimiento a su recuperación en la salud. Esto tiene bastante que ver y en la práctica, miren, habría que diferenciar pues de aquellas entidades, de aquellas empresas que tienen más o menos de 20 trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque también la norma, en uno de sus anexos estableció la obligación de las empresas para contratar profesionales de la salud,
¿correcto? En algunos casos una enfermera o enfermero, y en otros casos un médico, ambos expertos o con conocimientos en materia de salud ocupacional. Esto te va a ayudar bastante según el nivel, el tamaño de tu empresa, para que tú puedas hacer un seguimiento, porque nosotros, yo como abogado, por ejemplo, no podría saber, o el mismo empleador no podría saber cuál es la evolución que tiene o el seguimiento de la evolución en su salud que tiene un trabajador diagnosticado positivo. Pero ya según el tamaño del número de trabajadores de la empresa, la norma establece de forma clara que el profesional de la salud es quien está abocado a hacer este seguimiento y a coadyuvar a la recuperación del trabajador. De acuerdo, perfecto. Vamos pasando a un casi último tema de esta parte, que es el tema de las responsabilidades civiles, penales o sanciones administrativas. O sea, es decir, muy bien, ya, yo estudio contable, tomo todas las medidas del caso, le hago las pruebas a mis trabajadores antes del ingreso, sigo los 7 pasos que me establece el MINSA y todo, y empiezo a trabajar, ¿no? Perfecto, ya. Pero ¿qué pasa con aquel estudio contable, ¿no? Que no toma las medidas del caso, que se copia el modelo del plan de otro estudio, ¿no? Y que no cumple las medidas que el MINSA ha establecido, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias? Yo advertía, en el Código Penal existe un artículo que se incorporó no hace mucho, el 168A, que se denomina atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ahora, ¿estas normas están vinculadas con seguridad y salud en el trabajo? Sin duda. Definitivamente. Sin duda, ¿no? Entonces, ¿qué dice el tipo penal? Dice, el que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo y estando legalmente obligado y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente por no adoptar las medidas previstas en estas, y como consecuencia directa de dicha inobservancia, ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de sus trabajadores, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Entonces, acá estamos en el escenario de una persona que no ha tomado las medidas, que ha sido inspeccionado, que ha sido notificado y que incumple. Entonces, la primera implicancia yo lo veo desde esta perspectiva penal. ¿Cuál es su perspectiva, doctor? Sí, bueno, sabemos que hay diversos tipos de responsabilidad en el ejercicio profesional, como persona natural, como persona jurídica. Hablamos también de responsabilidad, ahora penal, incluso en la persona jurídica. Esto es interesante porque existen diversos tipos de responsabilidades. La primera, hablemos de la responsabilidad civil, ¿correcto? La segunda, hablemos de la responsabilidad penal, como lo estamos exponiendo aquí, y también de la responsabilidad administrativa, ¿no? Tocando el tema de la responsabilidad penal, sí, fue modificado y fue agregado este artículo a propósito justamente de estas medidas sanitarias que ha venido implementando el gobierno, y efectivamente hay una responsabilidad de por medio de carácter penal para aquel empleador que no acate o que ponga en riesgo, ¿correcto?, la salud de los trabajadores. Que no, supongamos soy un empleador que no me interesa, digamos, implementar estos lineamientos, este plan para la vigilancia, se ha contagiado uno y no hago nada. Entonces es importante tener en cuenta esta responsabilidad penal de la cual es pasible, y además también tener en cuenta que los centros de salud, la autoridad de salud de oficio, tiene la obligación de comunicar esto al Ministerio Público. O sea, si tú estás expuesto y tienes algún caso, por ejemplo, de positivo, y obviamente se va a atender y esto, y si ellos advierten y consideran, porque hay unos protocolos para ya el sector salud, que consideran que esto puede ameritar un delito, pues ellos de oficio corren traslado y comunican al Ministerio Público. Entonces, por ahí hay que también tener bastante cuidado con prevenir y adoptar todos estos mecanismos que hemos venido conversando a efectos de evitar pues esta responsabilidad que puede llegar a ser de carácter penal, ¿no? De acuerdo. Y con el tema administrativo, ¿qué multas, qué sanciones, hay cierres, hay multas que se le puedan aplicar al empleador? Ya se les ha dado la facultad a los inspectores, incluso de poder cerrar aquellos establecimientos, ¿no? Que puedan
haber sido calificados como focos infecciosos o se haya detectado un brote, tener en cuenta que esto sigue a un procedimiento previo establecido al sector salud para poder calificar si existe o no un brote efectivo del coronavirus, pero de todas maneras, no solamente es un tema de cierre, sino también la imposición de multas que estaría imponiendo SUNAFIL, y además no les puedo dar un monto exacto porque esto depende bastante del tamaño de la empresa, depende bastante del número de trabajadores que han sido afectados. Ya ustedes están familiarizados seguramente con esto. Las multas son variables según el número de trabajadores afectados, pero definitivamente son consideradas como faltas muy, muy graves, y esto hay que también evitar. En base también a la responsabilidad civil, quiero acotar que esta responsabilidad civil también no estamos exentos de ello, porque una responsabilidad civil puede ser afectar, por ejemplo, por daños y perjuicios, si es que yo revelo incluso el resultado positivo de un trabajador a toda la comunidad, a todos los trabajadores. Desde esas cosas muy pequeñas que también me generarían responsabilidad civil por daño moral, correcto, hay que tener en cuenta. Entonces, esto se enfoca no solamente de un punto de vista de responsabilidad administrativa, responsabilidad penal, sino también responsabilidad civil por daños y perjuicios que se ocasionan a los trabajadores o incluso a sus familiares, daño de proyecto de vida, daño de proyecto a la carrera profesional. Todo ello se concatena de tal forma que nosotros debemos evitarlo con estas recomendaciones. Bien, Alejandro, genial, vamos bien. Cerremos esta parte de la conversación y vamos ya a un último tema para cerrar nuestro conversatorio. ¿Cuál es mi perspectiva? No sé si igual la compartes. Yo creo que en las actuales condiciones, tal como está todavía el avance del COVID, yo creo que lo que deberían hacer los estudios contables y las empresas que prestan servicios de contabilidad en general es privilegiar el trabajo remoto, es adecuarse en la medida de lo posible al trabajo remoto. Si tienes el servidor en tu oficina, ve la forma de trasladarlo a tu casa, adecúale una laptop a tu trabajador, o sea, invierte en eso que te va de alguna manera a evitar todo este tipo de complicaciones que implica y exposición del riesgo a la salud que implica iniciar actividades. Yo siento que en el servicio de contabilidad es posible que se pueda adecuar el trabajo remoto, ¿no? El teletrabajo. Algunos no creen en el tema porque piensan que el trabajador no está trabajando, que está todo el día descansando y no cumple. Pero si tú le asignas tareas, ¿no?, adecuadas y te fijas entregables, y tú le dices qué día, qué hora de entregar y va cumpliendo, creo que no hay mayor problema, ¿no? Sino que no tenemos en nuestra lógica todavía el tema del teletrabajo y nos cuesta asumir esta labor. Yo creo que ante este escenario que estamos, la idea es que los servicios contables privilegien el trabajo remoto en la medida de lo posible. ¿Cuál es su perspectiva, doctor, para cerrar con el tema? Sí, muy bien, muy bien con esto, y también lo dejamos como una recomendación, esto del trabajo remoto, ¿no? Definitivamente la consigna es esta. Si tú puedes hacer, sea el sector que seas, sea cualquiera tu rubro, si tú puedes hacer trabajo remoto, no hay impedimento desde que inició el estado de emergencia. No hay impedimento, cualquiera sea tu rubro. Si puedes hacer trabajo remoto, si estás cumpliendo con proteger a tus trabajadores de esta exposición al contagio o a la propagación del coronavirus. Entonces, en efecto, yo creo que el sector contabilidad, como otro tipo de servicios de asesoría, tienen un espacio privilegiado, ¿no? Porque en gran manera, en gran medida, se puede realizar trabajo remoto. Entonces, empecemos a reinventarnos, empecemos a rediseñar nuestros procesos, nuestras coordinaciones, como ya bien se indicaba. Si tenemos que adquirir una laptop, correcto, hagámoslo, porque eso nos va a significar un ahorro para esperar a que esto se reinicie, e incluso un ahorro en los temas que ya hemos conversado, ¿no? La exposición al trabajador, su tratamiento, que es carísimo, lo que tiene que pagar la empresa, etcétera, etcétera. Si podemos aplicar el trabajo remoto, hagámoslo. Si tenemos que implementar, si tienes que comprarle una silla al trabajador para que tenga ergonomía en su domicilio, hacerlo. O sea, hay empresas que lo vienen haciendo. Y es importante, pues, tomar esto como de la manera más positiva posible, ¿no?
de la misma manera a tus clientes, ¿no? Orientarlos al tema electrónico, ¿no? Ahora que con esta ola que vino de la facturación electrónica, yo creo que hay mucho que sacarle provecho a nivel de tributación, a nivel contable también, y entonces busquemos evitar el contacto, definitivamente. De acuerdo. Yo lo digo, lo comento esto, Alejandro, porque nosotros como colegio, ¿no? Y a ti te consta, a partir del 14 de abril iniciamos actividades remotas. ¿Qué hicimos? Todos los colaboradores hemos tenido que facilitarle los equipos, laptop, PC, ¿no? La gente del sistema nos ha apoyado para poder instalar los sistemas y todos tengan, y estamos trabajando desde el 14 de abril de manera remota. La documentación, incluso ahora nuestros documentos salen con firma digital. Ya ni siquiera tenemos que contratar un service para que nos lleve documentos, nada, es todo con firma digital. Entonces, la inversión tampoco es que sea tan alta. Hay que hacerlo. Yo creo que eso es una medida favorable y nuestro colegio viene trabajando sin problemas de manera remota. Tenemos colegiaturas virtuales permanentemente. O sea, como que ya nos hemos ido adaptando a este nuevo cambio. Y lo hicimos rápido porque la pandemia empezó el 15 de marzo, nosotros el 14 de abril ya estamos prestando servicios. Nos hemos adecuado también para los pagos sean más fáciles, ¿no? A través de Yape, a través de Plin, la tecnología nos ayuda. Entonces, tal vez no estamos repensando las cosas y queremos insistir en trabajar con puertas abiertas, ni siquiera puertas abiertas, porque en esta fase 2, como bien ya te ha comentado, esa puerta cerrada, o sea, hay restricciones, adecuémonos, ¿no? Hay que reconvertirse, como bien se utilizó el término. Para cerrar este tema, sí creo y nos comprometemos en trabajar un plan de prevención. Este plan será modelo, pero ojo, tengan en cuenta, cada entidad, cada empresa, cada estudio contable tiene que tener su propio plan porque tiene realidades distintas, ¿no? Estamos pensando de que ya nos alcanza el plan del colegio y ya con el plan del colegio eso lo comunicamos. No, de ninguna manera. Tienes que adecuar a tu realidad. No queda alternativa. Y bueno, no quiero cerrar el conversatorio sin preguntarte, Alejandro, el tema de la ampliación de la declaratoria de la emergencia sanitaria, ¿no? Por 90 días más. Brevemente, ¿qué implicancias tiene, sobre todo en el tema de suspensión perfecta? Y abrimos la idea para que la próxima semana podamos comentar ya más a detalle estos temas, pero brevemente, para que nuestros seguidores no se queden con esta duda que también está dando vuelta a varios. Sí, muy bien. Un tema bastante amplio y muy interesante, y gracias si es que podemos conversar nuevamente de esto de manera muy amplia. Respecto a la suspensión perfecta, definitivamente y oportunamente el Ministerio de Trabajo ya ha señalado que se prorroga, se extiende. Esperemos nada más la habilitación en la plataforma virtual para que esto se pueda dar, o ya sea de manera automática, o es que el empleador lo que tiene que hacer es ingresar y modificar la fecha de prórroga, en este caso, pero ya está la consigna de manera expresa de que incluso se va hasta 30 días después, estamos hablando hasta octubre, se nos va la suspensión perfecta. Así es que yo creo que en esta fase 2 no solamente estamos viviendo una reactivación de ciertas actividades económicas, sino que además estamos viviendo un nuevo estado de emergencia sanitaria. Este nuevo estado de emergencia sanitaria nos abre un abanico de posibilidades de aplicar nuevas medidas extraordinarias a nivel laboral, reorganizarnos para ver qué vamos a hacer con compensar las horas que vienen acumulándose en el banco de horas de cada trabajador. Hasta la fecha van más de 700 horas acumuladas en aquellos casos que le han dado, por ejemplo, licencia con goce de haber, y qué vamos a hacer con más de 700 horas para recuperarlas. Y con esto se está sumando un nuevo estado de emergencia, se está sumando un nuevo estado de emergencia sanitaria que culmina en septiembre. Entonces la cosa, está más diversa. Debemos de reactivar, considero yo, bastante, y prestarle mucha atención al trabajo remoto. Debemos de reactivarlo y aplicarlo ya. No esperemos más. En todas las áreas o puestos que pueda aplicar trabajo remoto hay que hacerlo, porque el tiempo prolongado que se nos ha dado
pues ya nos está limitando bastante. Vacaciones, por ejemplo, que antes era fácilmente, yo te otorgo vacaciones, pero ahora ya no, ya se me acabaron las vacaciones, ya no te puedo adelantar más vacaciones, eres un trabajador a tiempo determinado, entre otras opciones que vienen siendo de implicancia por esta ampliación del estado de emergencia sanitaria, que considero va a ser muy oportuno poder tratar a detalle. Perfecto. Entonces, quedamos ya comprometidos para nuestros seguidores, Alejandro, para que la próxima semana, durante la semana, ya les vamos a comunicar oportunamente. Vamos a hablar de las implicancias de la ampliación de la declaratoria de estado de emergencia sanitaria en materia laboral. Y ya vamos a abordar todos estos temas, ¿no? Puntualmente como lo hemos hecho el día de hoy, ¿no? Más a detalle. Bueno, todo comienzo tiene su final. Les agradecemos de manera infinita seguirnos, compartan nuestros videos, compartan para que los colegas, los contadores estén atentos y capacitados con estas cosas que el día de hoy hemos conversado. Sé que han hecho varias preguntas a través de nuestras redes, yo les justo estaba revisando mientras el doctor Alejandro venía comentando. Vamos a darle respuesta a sus consultas que han hecho, a los comentarios que han hecho durante el transcurso de este fin de semana. Van a tener sus respuestas. El tiempo no nos da para más. Quiero agradecer al doctor Alejandro Sánchez Cabanillas, nuestro profesor del Colegio de Contadores Públicos de la Libertad, ¿no? Por haberse dado el tiempo para explicarnos estos temas de vital importancia para la profesión y el gremio en general. Doctor Alejandro, sus palabras finales, por favor. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y bueno, aquí tienen un amigo que va a poder de alguna forma ayudarles a poder resolver las consultas que estén a mi alcance y gustoso nuevamente de poder compartir, que tengan un buen fin de semana, un buen inicio de semana también, a cuidarse y a respetar cada uno de estos lineamientos porque, amigos, no es un juego y yo creo que ya como sector empresarial, profesional, estamos muy, muy comprometidos con que superemos juntos esta pandemia. Muchas gracias, doctor Alejandro. Muchas gracias a todos ustedes que nos siguen y ya nos estamos viendo la próxima semana para tratar el tema de las implicancias de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria en materia laboral. Hasta pronto.